grande, cuál es la calidad. Vale, buenísimo, pues muchas gracias y los dejo con Miriam entonces. Gracias, Pilar. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, antes de empezar, ¿quiénes han elaborado proyectos? Hay algunas personas que han trabajado en desarrollar proyectos con el método de marco ecológico. Si quieren pueden levantar su manita para quienes hayan hecho ya alguna vez. Algunos lo hicimos de manera académica como un ejercicio académico. Okay. Bueno, creo que 3. Muy bien. Bueno, yo les pregunto esto porque les cuento que yo 3 veces llevé cursos sobre marcología y salía como así, no aprendí, no entendí. Como dice Pilar, es un proceso y mucho ayuda a la parte práctica, ¿no? La aplicación. Entonces, ahí en el camino vamos aprendiendo, pero es importante tener el marco conceptual de toda esta metodología de lo que es el marco lógico. Bueno, vamos a empezar entonces con una pequeña introducción a lo que ya vuestro compañero ha hablado sobre la teoría del cambio. Realmente, la teoría del cambio tiene muchas hay muchas denominaciones sobre este enfoque metodológico, ¿no? Porque realmente es un enfoque metodológico que ayuda a tener una mejor organización de una intervención, teniendo en cuenta una secuencia lógica de qué resultados quieres lograr en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, como bien dicen, por los años 60, 69, surge esta iniciativa de querer evaluar que las intervenciones que se estaban desarrollando en dicha época, pues estaban teniendo efecto o no tenían efecto en la población beneficiaria. Principalmente surge desde la perspectiva de las cooperantes internacionales, y principalmente ahí fue una de las que lideró este proceso inicialmente. Luego ya también en Europa, etcétera, el BIC, la Unión Europea, etcétera, van desarrollando y profundizando en este tema. Pero en esencia, en resumen, yo digo, lo importante es que tengamos en cuenta que es un enfoque que nos ayuda a comprender cuál es esa secuencia lógica del conjunto de acciones que nos van a llevar hacia un resultado, ¿no? Entonces, en ese proceso uno se hace la pregunta de cómo y por qué. Cómo esta actividad o este paquete de actividades me lleva a un resultado. Cómo este conjunto de resultados me lleva a otro resultado mayor, ¿no? En este caso el impacto. Pero también es importante saber que tiene que partir de un problema, es decir, que hay que tener un análisis situacional, hay que identificar y priorizar el problema y a partir de ello determinar la cadena de resultados. Esa es la parte práctica finalmente de la teoría del cambio. Tener un problema, tener que priorizar este problema y a partir de ahí determinar qué hacemos, cómo lo hacemos para tener un cambio en el tiempo. Entonces, vamos a hacer rápidamente, no es parte propia de los temas que vamos a abordar, de hacer un árbol de problemas, etcétera, para el tema del análisis. Sí lo vamos a comentar y porque nos tenemos que enfocar mayormente, mi tarea con ustedes es trabajar en marcología, pero sí vamos a dar un preámbulo a este primer punto del análisis del problema, ¿ok? Entonces, como decía vuestro compañero, es como una caja negra, ¿no? En esa caja negra no solamente es, ok, ¿qué insumos necesito, qué actividades hago y
una secuencia así horizontal, como ven estas gráficas, sino que no es solamente una proposición lógica, sino que tiene que tener en cuenta el contexto, el entorno, ¿no? Los supuestos del entorno, los riesgos que implicaría hacer o no hacer ciertas actividades para lograr un cambio. Por ejemplo, no es lo mismo abordar la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en zonas urbanas que en zonas rurales, ¿no? O sí, ¿qué opinan ustedes? Eso no es. ¿Por qué no lo es? O por qué sí. ¿Quién quiere comentar? ¿Alguien quiere comentar? Pues la posibilidad a los movimientos de comunicación, a justo las del entorno sociales no son las mismas en el entorno rural. Exacto. Entonces, como ven, hay una complejidad frente a un problema. Y cuando uno hace un diseño, cuando construye la cadena de resultados, tiene que tomar en cuenta ese contexto, ese entorno, esos factores que están alrededor del problema para ver qué sí es factible, qué no es factible para la intervención. ¿Sí? Entonces, ese es un punto. Por otro lado, también, uno tiene que tener el marco conceptual del tema, ¿no? O sea, por ejemplo, si estoy trabajando un tema, por ejemplo, de la desnutrición, sería mucho más interesante trabajarlo con quienes son expertos en el tema del tema nutricional. ¿Por qué? Porque es todo un puesto, ¿no?, de evidencia sobre el problema, cómo se han resuelto estos problemas en otros contextos, en países, cómo dicen las investigaciones. Entonces, también trabajo tomando en cuenta esa información para construir y hacer la propuesta lógica de una intervención. Y es así como yo puedo construir un perfil de proyecto, una propuesta para buscar tener un cambio en el tiempo. ¿Qué es importante el tiempo? Una cosa es hacer un proyecto para 1 año, otra cosa es hacer un proyecto para 3 años, para 5. La dinámica, las implicancias, el recurso, todo eso influye en esa cadena lógica de los resultados que yo quiero construir, ¿no? Entonces siempre es importante. Ahora, nosotros cuando hacemos evaluaciones, por ejemplo, lo primero que yo leo en un TDR o busco es dónde está el marco lógico, o cuál es su enfoque, cuál es su cadena de resultados que ellos esperaban obtener en el proceso de la intervención, qué cambios esperaban obtener. Por eso es importante la teoría de cambio, porque si no, ¿sobre qué evalúo? Haría una evaluación a las ciegas, ¿no? ¿Okay? Por eso pero no solamente la teoría del cambio hoy en día ya se ha demostrado que es importante solo para la evaluación. Es muy importante la etapa del diseño, ¿no? Tener en cuenta todas estas condiciones de los supuestos, el entorno, la evidencia, los marcos conceptuales del tema, etcétera, para desarrollar la propuesta. También en el proceso mismo de la gestión del proyecto, cuando yo estoy ejecutando, implementando ya el proyecto, también siempre tiene que estar presente qué quiero lograr con qué cambios quiero alcanzar. Porque si no tengo presente el cambio que quiero alcanzar, puedo ejecutar por ejecutar unas actividades que no están teniendo impacto, que no están teniendo efecto, que no están en el camino hacia el cambio que espero yo lograr, ¿no? Por eso es importante también tenerlo presente durante la gestión de proyectos. Y finalmente, para las evaluaciones, ¿no? Porque nosotros, ¿qué evaluamos? Los resultados que se esperaba obtener con un proyecto X. ¿Okay? Entonces, para eso es importante, relevante, trabajar la teoría del cambio. Si no tengo claro la teoría del cambio, pues no puedo hacer las evaluaciones. No sé si tienen algún comentario.
digamos. Entonces, toda esta lectura que ustedes han compartido los compañeros va en esa línea, todo ese marco, toda esa explicación teórica, que es la teoría del programa, la teoría del cambio. Realmente, al final se dice, ¿no? La literatura también lo ha dicho. Hay muchas formas de denominación, hasta ahora no hay un consenso, pero lo importante es qué es lo que busca este enfoque de la teoría del cambio. Que en el diseño del proyecto partamos de una necesidad real, ¿no? Que la construcción de su resolución a ese problema tenga una secuencia lógica, coherente, que tome en cuenta el contexto y que en ese proceso de construir la secuencia lógica haya una construcción de hipótesis. Por ejemplo, yo digo, ok, voy a mejorar el tema de reducir la violencia en los adolescentes, ¿no? El tema de violencia doméstica en adolescentes. Bueno, voy a empoderarlas en sus habilidades sociales. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué dicen las teorías sobre habilidades sociales? Que puedes trabajar talleres vivenciales, participativos con ellos. Y yo me propongo, bueno, entonces voy a hacer un año y unas campañas por radio, por televisión. Entonces, ¿qué me dice la teoría de habilidades sociales? Que se puede hacer con solamente un taller por año, más campañas por televisión, lograr que ese chico se empodere en su autoestima. La respuesta es no, porque la teoría de habilidades sociales nos dice que para lograr el empoderamiento, para mejorar la autoestima de un adolescente, es un proceso educativo con una frecuencia de sesiones, por lo menos con una frecuencia mensual, por lo menos en 1 año a 2 años, para lograr realmente que logre tener una alta autoestima. Pero si yo en mi proyecto me planteo hacerlo, un taller cada 6 meses y campañas, no voy a lograr ese cambio que es mejorar de la autoestima en adolescentes. Y así, ¿no? Un conjunto. Entonces, por eso que uno se va construyendo ese proceso en esta caja negra, ¿no? Pero si uno tiene en cuenta supuestos más las evidencias, las teorías del tema en sí, puede lograr hacer una buena propuesta de vida. ¿Okay? Sigamos con esta fase. Me parece que ahí con las flechitas, ahí está. Sí. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay un problema, la alta prevalencia en niños con desnutrición crónica. Y yo digo, ok, voy a hacer asesoría nutricional y voy a focalizar niños desnutridos para poderles dar apoyo alimentario. ¿Qué hago con la asesoría? ¿Qué logro con la asesoría? Que las madres conozcan sobre una dieta balanceada. ¿Qué hago una focalización alerta de los niños? Que se entreguen los alimentos a madres de niños focalizados, niños que tengan el problema ya previamente tamizado, diagnosticado, que tienen el problema de alimentación. ¿Qué genera cuando una madre ya tiene el conocimiento? Que haga cambios de conducta. ¿Qué genero con la entrega de los alimentos a aquellos familias que tienen niños con desnutrición? Pues, se puede decir que hay un acceso a la suplementación alimentaria suficiente en calidad y en cantidad, por ejemplo. Pero estas dos intervenciones es suficiente para que logremos niños con resultados nutricionales mejorados, es decir, que se haya reducido la desnutrición crónica. Uno mira el contexto, ¿no? En esta propuesta es tan lineal que no he mirado el contexto, decía algunas de sus compañeras, el acceso al tipo de alimentos que producen en la zona, el tema de la particular, las prácticas de alimentación, etcétera, etcétera. ¿Okay? Veamos este otro ejemplo. Acá, este es un proyecto, por ejemplo, que estuve haciendo la evaluación y el problema es centrado en mujeres
que tienen problemas de violencia familiar, poco empoderadas en zona rural. Entonces había una vulnerabilidad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, un bajo poder de la mujer. Ese era iba el problema. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué este problema del bajo empoderamiento de las mujeres? Bueno, porque hay pues el grado de instrucción en zona rural se baja de las mujeres, el tema psicológico como el tema de la autoestima es baja, pocas mujeres con liderazgo y el tema de acceso económico era limitado también. Entonces, dices, ¿qué hay detrás del empoderamiento de las mujeres? Todo este enfoque de la violencia de género, todo este enfoque de los derechos de la mujer. Entonces, tiene que, detrás de, ¿y qué nos dice la violencia de género? ¿Qué nos dice el enfoque de la mujer? Y luego dice, ¿cómo en que en el contexto del empoderamiento hay un conjunto de actores involucrados, directa e indirectamente? En el caso de la mujer, realmente en la relación con la pareja, la familia, en la vida con sus autoridades, las organizaciones sociales de mujeres, hay, no hay, cuán empoderadas, posicionadas están, en su contexto de autoridades, que son los garantes del derecho de las mujeres y bueno, de todos los ciudadanos. Sí, ¿no? Entonces, yo estoy mirando acá el problema, estoy mirando el contexto, mirando algunas condiciones que han llevado a este problema y frente a eso me voy a plantear una intervención. Por ejemplo, en este proyecto, ¿qué van a hacer para mejorar la educación de las mujeres? Bueno, es un programa de alfabetización para adultos, ¿no? Fortalecer las organizaciones de mujeres en donde van a trabajar todo el tema de autoestima y de liderazgo. Fortalecer las organizaciones de mujeres para que se posicionen y hagan ejercicio de sus derechos. Y por último, mejorar sus capacidades para que desarrollen alguna actividad productiva que les genere ingresos y pues no sea una razón de que sigan minimizadas porque no generan ingresos en la familia, ¿no? Entonces, es más complejo que una intervención lineal que han visto en el ejemplo 1. Estoy dando un conjunto de situaciones, condiciones que están generando el problema y también el contexto, ¿no? Un conjunto de actores que están involucrados directa e indirectamente. Y frente a esto, bueno, se generan las posibilidades de estos resultados a través de un conjunto de estrategias, ¿no? ¿Qué se necesita? La intervención de diferentes actores. Yo cuando hago una intervención de un proyecto, no solo voy y ejecuto, y a mis niños les mis mamás conmigo, mis tíos y trabajo con ellos, no, tengo que mirar la comunidad, las autoridades, qué rol están jugando, la sociedad civil, etcétera, etcétera, para hacer un trabajo en alianza, sinergia, etcétera. Y todo eso por lo que dice la caja negra de nuestra teoría del cambio. Por supuesto, los riesgos, no, el contexto. Finalmente, todo este proceso, el resultado que se espera alcanzar es para que las mujeres estén empoderadas en las comunidades y puedan ejercer sus derechos. Este es un esquema de un problema planteado y de un marco que luego se transforma al marco lógico para la prevención social en este caso, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es el resumen, como la teoría dice muchas cosas, pero en la práctica es eso, tener en cuenta estos elementos, ¿ya? Que no es nada lineal, sino es complejo y tener la experiencia en la gente. Eso sí es importante. Porque yo alguna vez he ayudado a diseñar proyectos de agricultura, pero yo no soy del área de agricultura, soy del área de salud, ¿no? Pero yo manejo la metodología, entonces dando a los ingenieros y a los economistas, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué? Yo era como que la preguntona del por qué, y así les ayudaba a estructurar su cadena lógica de resultados, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Doctora, Entonces, sí, digo. Perdón por interrumpirla, tengo una duda. Este ejemplo 2, bueno, todo este esquema se llamaría entonces el mapeo de la teoría del cambio. Estamos mirando acá que hay un problema y que no hay que dejar de mirar el contexto, el entorno, para desarrollar la cadena de resultados. Okay. Y a diferencia del primero, ¿no?
En Sí, el que era más primero lineal. fue simplemente tengo niños desnutridos, hago esa asesoría y hay que entregar paquete de alimentos y con eso se soluciona el problema, ¿no? Y en este esquema, eh, en todos como los esquemas de teoría del cambio se tienen que subdividir en sociedad, comunidad, relaciones y al individuo como tal. No necesariamente. Acá hay varias, esta es una teoría sistémica. No sé, no me acuerdo ahorita el autor. Responde a una teoría donde dice que todos los problemas sociales hay una interrelación en el entorno de los actores. Entonces, ellos cogieron este marco teórico en función al problema del bajo empoderamiento de las mujeres. También cogieron como enfoque teórico la violencia y los derechos de las mujeres. Por eso les digo, o sea, siempre nos ayudamos de la evidencia científica, de las teorías en el tema, ¿no? Entendido. No es necesariamente que en todas tiene que ir este enfoque. Gracias, doctora. Ok. Bueno, vamos a pasar entonces ya ahora sí, una vez que hemos visto esto rápidamente la teoría del cambio. Lo que siempre nos dicen en el tema, solo para cerrar ya la teoría del cambio, es que si yo no hago un buen diseño, pues toda mi intervención pues no va a tener resultados relevantes, ¿ok? Entonces siempre hay que tener cuidado de eso. Cuando desarrollo un enfoque de marco lógico en un proyecto, tengo que tener en cuenta que tiene tres momentos: el diseño, la ejecución, monitoreo, y la evaluación. Hoy en día todo esto le llamamos gestión basada en la teoría del cambio, gestión basada en resultados, también lo llaman otros, pero son tres componentes que siempre uno tiene que trabajar y cuidar en toda la implementación de un proyecto. En el diseño siempre uno tiene que tener una mirada sistémica, tiene que ayudarse del medio científico, como el ejemplo 2 que les he mostrado, y tengo que tener una mirada de una gestión basada en resultados. Que miran qué quiero lograr a 1, 2, 3. Si es un proyecto de 3 años, por decir, o un proyecto quinquenal de 5 años, ¿qué espero a la mitad de la intervención del programa o del proyecto? ¿Qué espero al término de la intervención del programa? Y en la implementación, en el proceso de implementación, uno tiene que estar mirando que las actividades que diseñe pues, están funcionando, están en la línea del resultado que quiero alcanzar. Por eso es importante luego el monitoreo. Pero cuando yo hago el proceso de diseño tengo que tener esa mirada. El otro elemento importante es la participación. Cuando uno desarrolla un diseño no puede ser uno solo y a ver, yo soy el experto y yo hago el diseño y el proyecto y ya, y me resto el público. Debe ser participativo. Debemos de recoger los intereses, el nivel de influencia, de poder que tengan diferentes actores sobre esa problemática. Por eso en esta metodología incluso se trabaja el análisis de involucrados, ¿no? En la parte del análisis funcional. ¿Okay? ¿Por qué? Porque luego en el marco lógico hay un componente que se llama supuesto. Y en los supuestos mucho tenemos que hacer uso de esos poderes, posicionamientos, intereses, influencias de los diferentes actores externos al proyecto. Bueno, en la etapa de diseño hay dos momentos, en la parte de análisis y la parte de planificación. En la parte de análisis se trabaja todas estas métodos técnicas que son el árbol de problemas, el árbol de objetivos, el análisis involucrado, el análisis alternativo. En la etapa de planificación ya usamos la metodología del marco lógico. Vamos a ver rápidamente la etapa de diseño. En la etapa de análisis tenemos el análisis del problema, involucrados, objetivos y alternativos. En la planificación, el marco lógico, la matriz GAN y la matriz de monitoreo.
En el sector público muy pocas veces se trabaja el plan de monitoreo y evaluación o las matrices de monitoreo. Sí se usan más cuando son proyectos de ONG, de la cooperación. Sí o sí te exigen, si no, no puedes comenzar a implementar un proyecto. En el sector público no hay, no sé, todavía no hay esa práctica, ¿no? Sí hay matrices de indicadores, etcétera, pero no hay un plan de evaluación. Bueno, al final de las cuatro sesiones que me tocan lo vamos a trabajar, vamos a ver rápidamente. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar entonces con la fase de análisis del monitoreo para desarrollar el problema. Como se decía, ¿cómo identifico el problema? Hay un análisis situacional de un conjunto de un problema X y hay que priorizar aquello, ¿no? Mayormente es participativo en la literatura que les han compartido que ha trabajado la doctora Jacqueline. Ahí está incluso las metodologías de cómo se desarrollan estos talleres participativos para priorizar el problema. Hay problemas de la salud infantil, ¿okay? Hay problemas de la salud materna, salud del adolescente, ¿okay? Pero hay tantos problemas dentro de ese entorno de salud del adolescente, salud materna. Hay que priorizar un problema. ¿Cómo se prioriza? Hay algunas metodologías que se hacen para priorizar. Si ustedes ven este libro que se en la literatura, hay que usan una serie de matrices, criterios y categorías para hacer la priorización de los problemas. Principalmente estos ejercicios de priorizar problemas se usan criterios de relevancia de problemas, es decir, cómo es en qué nivel está afectando a la salud, por ejemplo, este problema de X usuarios, ¿no? ¿Es factible su solución? ¿Se va a poder resolver ese problema? ¿Qué implica? ¿A corto plazo, a largo plazo? Entonces, en base a eso también yo analizo si voy a poder intervenir en este problema o no lo voy a tener. La magnitud, ¿qué proporción de la población es afectada por este problema? Si es un 5%, y hay otro problema que sí afecta al 40%, de hecho que tengo que priorizar la que tiene mayor magnitud de afectación de la población. También es importante recoger las percepciones de la población afectada y también de otros factores de existentes, de autoridades, ya sea del gobierno nacional, federal, estatal, municipal, de los propios prestadores de los servicios de salud, de los directivos funcionarios de los servicios, etc. ¿Por qué? Porque todo ello va a afectar en la propuesta de la intervención. Criterio, ¿cómo delimitamos el? Hay que tener en cuenta que cuando uno describe un problema, debe centrarse en el problema principal, no en los subproblemas, ¿no? Entonces, eso es importante también cuando se hace el ejercicio de la priorización del problema, nos ayuda mucho a identificar cuál es el principal criterio. Siempre cuando se delimita un problema tiene que tener en cuenta y mencionar qué población la afectada es. Por decir, si yo digo hay desconocimiento para cumplir los controles de la atención de salud, vago, ¿no? Desconocimiento para acudir a las instituciones de control de salud. ¿De quiénes? De los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, de los enfermos crónicos. Entonces tengo que delimitar al usuario, a la población afectada. También cuando uno describe el problema ya priorizado, hay que determinar con claridad el problema, ¿no? Y que sea conciso. Muchas veces hay redacciones de problemas en el cual queremos solucionar todo, ¿no? Entonces, somos A más B más C en el problema. Y eso es complicado para desarrollar. Entonces, tengo que del ABCD que afecta a esta población, es lo prioritario que voy a intervenir.
Entonces también es importante tener en cuenta los criterios cuando uno ya describe, delimita el perfil. Por ejemplo, acá van unas tarjetas, ¿no? De estas 3 tarjetas que están visualizando, ¿cuál creen que es la que está mejor redactada, que incluye los criterios de delimitación de un problema? La inferior. La parte inferior. ¿Alguien que da por la primera o segunda? Bueno, correcto. La última, ¿no? La tercera. Esta es la que está bien delimitada, su problema es más conciso, claro. Por ejemplo, la primera dice, rezago institucional en la formación del posgrado, actualización y capacitación de recursos. O sea, mezcla varios elementos en el problema. La segunda dice, falta de recursos humanos con competencias eficientes para cumplir funciones clínicas y de gestión. Siempre cuando uno describe un problema, algunos que ya han llevado cursos de esto saben que no se puede utilizar. El problema no es una carencia, o sea, falta algo, entonces pues la solución es simplemente habilitar e implementar lo que falta, y eso no es. Pero en cambio el tercero, si yo digo recursos con competencias ineficientes, o sea, existen recursos humanos, sin embargo, sus competencias no son las esperadas para que cumplan las funciones X, y por lo tanto no está cumpliendo sus funciones apropiadamente en la parte clínica y en la parte de gestión. ¿Okay? Entonces, son esos los cuidados que uno tiene que tener en cuenta cuando delimita, escribir un problema, ¿no? La claridad, el conciso, incluir a la gente que está afectado. ¿Okay? Veamos estos 2 otros ejemplos. Ausencia de educación sanitaria en establecimientos de salud. Y luego dice, no se brinda educación sanitaria en los establecimientos de salud. ¿Qué opinan sobre esos 2 problemas? Yo creo que más que ser problemas son como causas de algún problema más grande. De hecho, que hay causas de causas, ¿no? Ajá, esto sería como una causa de causa, algo así. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más vemos en estos ejemplos? Pues bueno, ambas oraciones, ambas afirmaciones, pues están hablando de lo mismo, pero uno está hablando, digamos, en términos negativos, mientras el otro está escribiendo. Los dos están hablando de carencia, ¿no? Y un problema no se describe como la carencia de algo, ¿se dan cuenta? Ausencia, y el otro dice simplemente no se brinda la educación sanitaria, ¿no? Entonces, cuando uno describe un problema, tiene que decir, ¿cuál es el problema? Tiene que responderse esa pregunta, ¿a quién afecta el problema? En los dos nos dice a quién afecta el problema, ¿no? Ausencia de educación sanitaria, ¿en quién? En los enfermos crónicos, en las gestantes, en el niño que va a su control de niño sano, ¿en quién? No delimita a la población. ¿Dónde se localiza? Bueno, se dice en los establecimientos de salud, pero ¿qué establecimientos de salud? ¿De qué estado? ¿A nivel nacional? ¿A nivel provincial? ¿A nivel distrital? ¿No? También se debería de incluir cuándo ocurre, ¿no? En qué circunstancias. No, pero sobre todo las 3 primeras condiciones siempre debemos cuidar cuando revisamos la redacción del problema. Mejoría, por ejemplo, decir de insuficiente acceso de madres niños con condición crónica a educación sanitaria en establecimientos de salud del distrito San Lucas. Si me responde a estas condiciones, ¿cuál es el problema? Hay un deficiente acceso, quiere decir que el seguro no van o si no los atienden. Hay muchas cosas que pueden estar detrás de esa deficiencia que cuando hagamos el análisis de causas vamos a identificar para esa situación. ¿Okay? ¿A quién afecta? Pues está dirigido a
madres que tienen niños con problemas de nutrición crónica, donde en los servicios de salud de X ciudad, ¿no? Entonces, son estos los cuidados que siempre debemos tener cuando trabajamos la priorización de problemas, que tiene que estar bien enfocado, tiene que haber claridad. Un problema es algo real que se da, es una deficiencia que está presente en un momento con ciertas características que tiene. Entonces, para analizar, hay que hacer un análisis ya de problema una vez que yo he priorizado el problema. ¿Sí? ¿Puedo participar un ratín? Sí, aquí, gracias. Mira, creo que has hecho una excelente presentación. Yo solamente quisiera puntualizar dos cosas para que los chicos se queden claros respecto a la formulación del problema. Y son cosas que siempre veo cuando vamos a ver o teoría de cambio o marco lógico. Entonces, lo que les está presentando Miriam creo que es algo que tienen que aprenderlo o sí. ¿Por qué? Porque cuando van a ir a los servicios de salud, lo primero que les van a pedir es o una evaluación o el diseño de un programa. Y si ustedes realmente quieren hacer un buen diseño del programa, la mitad del diseño, al final lo van a entender porque la mitad del buen diseño del programa está en el planteamiento del problema. Les voy a decir por qué. Porque Miriam les está puntualizando de que un problema tiene que responder siempre estas 3 preguntas al menos. Si un problema no responde a estas 3 preguntas, está mal planteado. Y lo otro que me gustaría que les quede claro, que un problema no es una carencia ni la ausencia de una solución. Entonces, los grandes problemas que uno encuentra es que o al problema lo plantean como una carencia o el problema lo plantean como la ausencia de una solución. Y cuando tú planteas el problema como una carencia, el problema está mal planteado, porque los programas no resuelven carencias, resuelven problemas. Y si tú lo planteas como ausencia de una solución, los programas tampoco no resuelven problemas que están planteados como soluciones. Les voy a dar un ejemplo de la ausencia de una solución. Cuando ustedes van a los servicios de salud y van a ver los problemas, lo primero que les van a decir, ¿cuál es el problema que tienen? Falta de capacitación. Falta de capacitación no es un problema, porque la capacitación es una solución a un problema que está vinculado a las competencias. Entonces, si ustedes ponen como falta de capacitación, están planteando un problema como la ausencia de una solución. Y este problema está mal planteado. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver es si está adecuadamente planteado el problema. Primero, no es la ausencia de una solución. Segundo, no es una carencia. La palabra falta denota carencia. Si yo les digo, por ejemplo, falta de recursos humanos. Cuando ustedes dicen falta de recursos humanos, la falta significa que no existen recursos humanos, que no hay, que es diferente a decir deficiente cantidad de recursos humanos. Entonces, la palabra falta, acuérdense, nunca se utiliza para definir un problema. Jamás. Si ustedes van a definir un problema para plantear un programa, asegúrense de nunca utilizar la palabra falta y de revisar que el problema no esté planteado como la ausencia de una solución. Y finalmente, siempre verifiquen que su problema responda a estas 3 preguntas. ¿Cuál es el problema? Aquí dice, deficiente acceso de las madres de niños con desnutrición crónica. ¿A quién afecta? A las madres de niños con desnutrición crónica. ¿Dónde se localizan? En el establecimiento de salud de San Lucas. Entonces ustedes están verificando que este problema está adecuadamente planteado. Eso es todo, Miriam. Gracias. Bueno, pues entonces la técnica para hacer ya luego el análisis del problema a nivel de causas
utilizamos el árbol de problemas, ¿no? Muy famosa es esta técnica, muy conocida, se usa mucho, muchos de ustedes tal vez ya lo han trabajado. Entonces, el problema focalizado, problema priorizado, se determina a través de un análisis de causas que presentamos hace un rato, causas de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel y así, ¿no? Y también de efecto, el primer y segundo nivel y el efecto final. Ustedes han visto en Google o en otros cursos, tal vez otros esquemas del árbol de problemas que a veces termina abierto, sin cerrarse. Entonces, sí, también es una forma de desarrollar estos árboles que estén mal y neuronales. Sin embargo, lo que se recomienda es utilizar una metodología en la cual el efecto final se cierre. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda luego para trabajar la cadena, la jerarquía de objetivos en el marco lógico. Luego lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, esta es una recomendación, pero tal vez ya algunos de ustedes hayan visto o sí, por ahí ya están adelantándose algunos con el árbol de objetivos. Exacto. No, pero bueno, vamos avanzando poco a poco. Chicos, sus comentarios, aportes, si mejor me lo comentan por teléfono va a ser mejor porque no estoy leyendo sus comentarios escritos. Muy bien, entonces en el análisis de problemas hacemos un primer análisis de los efectos. Este problema, que si persiste, si no se resuelve, ¿qué consecuencias va a generar este problema? Esa es la pregunta clave que nos hacemos para desarrollar el efecto de la situación. Si no intervenimos, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si por ejemplo hablamos, disculpen que siga con el tema de la desviación, ¿cuál sería el efecto de la desviación si no se interviene oportunamente? Si no por, de hecho, que se va a incrementar el tema de la mortalidad infantil, ¿no? Debe ser una forma, ¿okay? Y el otro componente del análisis es el árbol de la causalidad del problema. ¿Qué ocasiona este problema? ¿Y por qué no? Entonces esas son las preguntas claves que nos hacemos. ¿Qué ocasiona y por qué? Cuando hagan ustedes el ejercicio, ya parece simple, sencillo, ¿no? Pero realmente cuando uno empieza a desarrollar y hacer el ejercicio en la práctica real con el programa, pues ahí van a ver que muchas veces no tiene una secuencia lógica ese análisis causal, y eso también es importante. ¿En qué nivel está la causa? Muchas veces yo digo, la causa de X problema lo ubico en el primer nivel y de pronto sí hago un buen análisis y me doy cuenta que no es la causa del primer nivel, sino está en un segundo o en un tercer nivel. Entonces, un ejercicio de ida y vuelta de hacer, ¿y por qué causa eso? ¿Y por qué se genera eso? ¿Y a qué se debe? No. Entonces, ahí vamos en la causa, el porqué de los procesos. ¿Okay? Entonces, y luego viene la otra técnica del árbol de objetivos. Estoy pasando rápido estas técnicas porque no es parte central de la sesión, ¿ok? La otra técnica es hacer el árbol de objetivos. ¿En qué consiste? Ya hice el árbol de objetivos. Lo que hace es todo el análisis de problemas está construido en un contexto negativo, de deficiencias, de limitaciones, etc. El árbol de objetivos es la parte propositiva, es transformar ese árbol de problemas en un árbol de objetivos, veamos, por ejemplo, yo tengo acá un problema, alta incidencia de casos de parásitos en menores de 5 años en el estado de Orilla, en el 2020. ¿Cuál sería mi objetivo? En el árbol de objetivo, baja incidencia de casos de parasitosis en menores de 5 años en el estado de Orión al 2020. ¿Qué ha cambiado? La condición. Antes era alto, después de 2 años de intervención, yo espero que baje la incidencia. Y doy el tiempo. Cuando identifiqué que era alta la incidencia, en el 2020, después de una intervención de 2 años,
el grado que se va a cumplir. Otro ejemplo, inadecuadas prácticas de cuidado y alimentación en niños, en madres con niños que tienen en el servicio de primer nivel de atención y en el estado de inadecuadas prácticas. ¿Por qué? Porque seguro que no sabían dar una alimentación rica en alimentos con alto valor de hierro, la frecuencia, la consistencia, según criterios, etcétera, es inadecuado. Luego de un proceso de intervención, son adecuadas. Acá como un año no es el mismo, ¿no? De hecho, que acá cambiar. Entonces, es esta la forma de cómo voy trabajando el árbol de objetivo. Lo negativo, voy basándolo en positivo. Todo no es hacer, muchas veces tú presentas un árbol de temas y de pronto cuando el árbol ya no tiene 5 cosas o 5 medios como tuvo el árbol de problemas, sino tiene 4, tiene 5. Hacen cambio, no, que simplemente todo lo que estuvo negativo lo voy a pasar a positivo. Si ustedes ven el esquema anterior, este es el problema. Tiene 3 causas de primer nivel, 4 del segundo, 3 efectos del primer nivel. Entonces, cuando yo hago el árbol de objetivos, tiene las mismas casillas, solo que está propuesta positiva. ¿Okay? Este es ya un ejemplo hicimos el año pasado un ejercicio con un grupo de chicos, ahí en la maestría, por ejemplo, tenemos el árbol de mujeres con escasa práctica de autoexploración de mama, y aquí tenemos algunos análisis de causas que ellos identificaron, ¿no? Mujeres con miedo, estigmas relacionados al cáncer, mujeres con desconocimiento sobre la importancia de la educación oportuna, y etcétera. Y acá tenemos el árbol de objetivos. Todo es lo mismo, solo que las condiciones cambian. Con miedo, acá se minimiza el nivel. Con desconocimiento, acá ya pone. Con esta estructura de prevención, con mayor estructura de prevención. No le he quitado ninguna tarjeta, no he aumentado, solo que todo ha pasado en positivo. ¿Sí? Muy bien. Igual, para describir un objetivo, también hay algunos criterios a tener en cuenta. ¿A quién se llegará? ¿En quién se espera lograr ese objetivo? ¿Qué cambio se logrará? Debe estar explícito en la redacción del objetivo. Estos son los criterios para redactar el objetivo. ¿En qué plazo? ¿Y dónde? ¿No? Entonces, incrementar los controles de atención en salud en México. ¿Cumple con estos criterios? ¿Qué le falta? ¿O está bien? ¿Qué dicen? El plazo, falta el plazo y aparte atención en salud, ¿en qué área? Ok. Entonces falta la población involucrada, ¿no? La población objetivo, que implica los controles de atención de pacientes con enfermedad crónica. Okay. Ahora, el salud en México también es amplio, porque los del seguro, los del todo, no. En los servicios, en los hospitales, en el primer nivel de atención, o quiero hablar de todo, también eso es que tener en cuenta, ¿no? O sea, por más que esté el lugar, dice dónde, sí, pero es todo, entonces también eso es lo que hay que tener en cuenta. Okay. Entonces, como vemos, no se especifica la población meta, no se refiere a una actividad y no a un cambio. Dice incrementar los controles también, ese es otro tema en este ejemplo, ¿no? No está, como no está explícito el sujeto, no está claro también el cambio que quiero lograr, ¿ok? Entonces es muy ambiguo ese objetivo, es muy amplio, muy genérico.
Pero si yo determino el sujeto o la persona involucrada, sí va a ser más evidente y se va a dar mayor claridad en la redacción del objetivo que estoy planteando. Y nos dicen qué tiempo, ¿no? En México, ¿en qué? En el 2025 o en este momento, etc. ¿Okay? Entonces, son estas. Un ejemplo podría ser de un objetivo al primer año de intervención niños con controles completos para su edad. No. Niños menores de 5 años, me faltó poner, con controles completos para su edad. Entonces, sí, ¿qué quiero? ¿Cuál es el cambio? Resulta que en el establecimiento donde yo gerencio, gestiono el control del niño sano, que tenga todos sus controles según lo que indica el calendario, cumple solo el 30% de niños y el resto va 1 a 2 veces y no cumple su calendario. ¿Qué es lo que quiero el cambio? Quiero que haya esa práctica de los padres, llevar a sus niños a cumplir con todos sus controles que están señalados en el calendario de control de niños sanos. Entonces, al primer año de intervención, niños con sus controles completos para su edad. Si es un niño menor de 1 año, al final de año debería tener todo su control. Si es un niño entre 1 a 2 años, debe cumplir 4 controles, ¿no? Y así sucesivamente tienen que empezar. Entonces, determinando la condición, entonces es más específica, está más clara, y bueno, ahí yo voy a ponerle el lugar en que bien bueno, el brazo está al primer año, están los sujetos y está la condición de cambio, y lo que faltaría es poner acá en los establecimientos de primer nivel de atención, porque básicamente todos los niños sanos se da a ese nivel, el primer nivel de atención. Hola. ¿Alguien quiere comentar? Sigamos entonces. No se olviden entonces, así como hemos mencionado los criterios para una buena redacción del problema, para la redacción de los objetivos. Y va a depender del nivel de objetivo también cuando ya miremos el tema del tipo de cambios que se alcanzar, ¿no? Hay cambios a nivel de proceso, a nivel de resultados y de propósito. ¿Qué más podemos marcar? Y bueno, todo lo que efectos a nivel del árbol de problemas, acá se llama árbol de fines. Todo lo que del árbol de causas, acá se denomina el árbol de objetivos, al árbol de medios de primer nivel, segundo nivel. Acá les paso rápidamente, son un ejemplo de un árbol de problemas, de programas de diabetes, también el año pasado revisamos. ¿Qué opinan de este árbol de problemas? Muy complejo. Pero como lo es la obesidad, pues sí, lo requiere. Lo requiere. Sí, miren que hay también formas, hay corrientes de cómo desarrollamos árboles objetivos, o sea, no es una única forma, pero el tema es, en la experiencia, cuál es lo más eficiente, ¿no? Para desarrollar un programa o un proyecto. Por ejemplo, acá termina con un tema estructural, ¿no? Entonces, esta es una forma también, ¿no? Pero eso nos limita mucho porque para desarrollar ya una propuesta técnica también, ¿no? Y otra cosa que siempre nosotros cuidamos es que, los problemas son complejos, pero ¿en qué posición, en qué nivel estás de desarrollar un programa o un proyecto? A nivel nacional, a nivel local, etcétera, para también de ahí mirar la efectividad, porque cuando hacemos análisis de causas y seguimos con las causas y pueden venir 4 niveles más abajo de este problema, de hecho, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, porque luego cuando quieras trabajar
el marco lógico, ahí vamos a ver que uno se complica y tal vez si uno se pone a hacer el ejercicio, porque hubo un ejercicio de esto, resulta que el que está acá en el segundo nivel no es en segundo nivel, sino está como en el cuarto nivel, ¿no? O sea, va a hacer todo eso, se hace todo eso. ¿Okay? Bueno, este es el ejemplo que ustedes ya han visto en el libro que se ha compartido en lectura, que es mucho más focalizado. Por ejemplo, este tipo de modelos, por ejemplo, nos aplica más cuando trabajamos por ejemplo, un establecimiento de jardín, no es tan complejo, su dinámica, su responsabilidad, y puede ayudarnos mucho, pero también es más coherente, ¿no? O sea, eso también hay que cuidar. Literatura de los años 90 y sí, antes, por ejemplo, si no encuentro esta literatura dirían, oye, pero la profesora dijo que nos hizo falta, y como la OPS está usando falta de vacunas, ¿no? Entonces, en el proceso también los enfoques se han ido mejorando y desarrollando, ¿ok? Entonces, solamente les pongo como ejemplo, porque pues, van a encontrar algunos de problemas que están por aquí. Y miren, este es un ejercicio de un proyecto que yo hice en Árbol de Problemas, que abordaba niños y adolescentes que querían un programa integral donde se trabaje el tema de salud, de educación, el tema de protección de los derechos del niño, ¿no? Y el rol de los agentes garantes de derechos. Entonces, es complejo y esto es como una partecita, ¿no? Pero es mucho más complejo porque solamente está uno de los componentes que tiene que ver con la salud, de las ramificaciones que se dan y los entrelaces que se dan. ¿Por qué están marcados algunos resaltados de colores? Porque son como las causas que concentran mayor respuesta de causalidad. Y es ahí donde yo luego en el análisis voy a priorizar para armar priorizar mi análisis de alternativas y luego para que quede para desarrollar el marco lógico. Okay. Y así, ¿no? Ya cuando, bueno, yo les voy a pasar el PowerPoint, ya lo van a ver a detalle, pero así, no, sé que no se ve bien, pero fuera esto y muchos de nosotros que hacemos este trabajo, lo que hacemos es mejor desarrollarlo por ejes, por áreas, a diferencia del ejemplo que han visto, el primer ejemplo de obesidad, ¿no? Donde no hay, o sea, está todo muy mezclado, muy complejo, y también mejor es, a ver, desde la parte preventiva, desde la parte recuperativa, desde la parte esta, de cuáles son las causas. Entonces eso sí me ayuda a estar un poco más ordenado, incluso luego a priorizar y a decir, a ver, este problema es muy complejo, los recursos, etcétera, condiciones, tiempos no dan para todo abordar, voy a concentrarme solo en un componente, solo en una área, ¿no? Los otros componentes serán para después, o habrá otra área, otra oficina, etcétera, otra dirección que pueda abordar el otro. Ya, solamente como. Bueno, y luego de tener ya mi árbol de problemas, ya tengo el árbol de objetivos, con las redacciones adecuadas que hemos mencionado, paso al análisis de alternativa. ¿Por qué? Porque a mí no puedo trabajar todas las causas, no voy a poder intervenir todas las causas, complejidad de los problemas, ¿no es cierto? Entonces es mejor, luego de tener el árbol de objetivos, analizar si es viable o no es viable. Entonces hago el análisis de viabilidad técnica. ¿Okay? ¿Y qué me ayuda para hacer análisis de viabilidad técnica? Otra vez vuelvo a mi marco conceptual del tema y voy priorizando que sí es más viable en corto tiempo, por ejemplo, desarrollar. ¿Okay? Entonces hago uso de la viabilidad técnica. ¿Qué medios pueden ser, se pueden lograr si me piden un proyecto de 3 años, o si me piden un proyecto de 5 años, o si me piden un proyecto de 1 año, ¿no? ¿Qué es medios? El financiamiento. ¿Cuento con los recursos para hacer todo? No. La mitad
qué, ¿no? Entonces, también tengo que ver la de los recursos de financiamiento para la intervención, la capacidad institucional, es decir, los actores, los directivos, los funcionarios tienen como agenda política, como prioridad este tema, este problema que quiero resolver no es una prioridad. Por ejemplo, depende a nivel de país, ¿no? Cuando apareció este tema del objetivo del milenio, hubo una obligación en la agenda política de todos los niveles de gobierno, el tema de la salud mental. Entonces, ok, si yo voy a hacer un proyecto en la línea de salud materna, ya todo algo a favor, que es el interés político, las decisiones favorables para una intervención en este tema. Si, por ejemplo, no quiero hacer sobre osteoporosis, ni problema, a ver quién le interesa el tema, porque te van a venir a decir como funcionarios, a ver, mira, tenemos tantas muertes maternas, tantas muertes infantiles, tantas muertes por diabetes, y tú quieres hacer una intervención de osteoporosis. No, entonces, eso también es importante, ver la capacidad institucional, sus prioridades políticas, su agenda, la capacidad misma de reflexión, cuentan con los espacios de infraestructura, insumos, recursos humanos, etc. Y por otro lado, siempre no hay que olvidarnos de la población objetivo en la que quiere intervenir. Muchas veces cuando diseñamos en gabinete nos olvidamos de este elemento de la centralidad de la población. Siempre es bueno por eso hacer algunos sondeos de la población, por ejemplo, que tiene este problema de que va a los servicios de salud, preguntarle cómo le gustaría que le atiendan, qué problemas percibe usted, ¿no? Y de ahí también uno puede ir sacando ideas para identificar a nivel del análisis causal, para luego que se convierta en un medio y puede ser parte de la recepción del problema. ¿Okay? Este es el mismo ejemplo que les he mostrado arriba en el análisis de errores de objetivos y de problemas, pero acá vamos a hacer el ejercicio del análisis de alternativas. Por ejemplo, si yo, los chicos hicieron este ejercicio y decían, a ver, nosotros vamos a poder trabajar en cambiarle el estigma, el miedo, relacionar cáncer, así, con campañas informativas de comunicación, mujeres con conocimientos sobre la importancia de detección, oportunidad del cáncer, igual, ¿no? Vía educación, talleres, discusiones, charlas, etcétera, se puede trabajar también campañas comunicacionales. Okay, mujeres con mayor cultura de prevención, mayor disponibilidad de servicios de prevención. Entonces, esto no está disponible en todos los servicios, en todos los niveles de la prestación de los servicios de salud. Entonces, dijeron, no, mejor si estamos a un nivel de establecimiento de primer nivel de atención, lo que sí podemos hacer es trabajar sobre estos niveles de estas causas, ¿no? Entonces, y el otro tema que ustedes se dan cuenta, esto era otra causa, mujeres con mayor acceso a información. El problema era que había una deficiente acceso a información. Entonces, sí hacemos todo un conjunto de estrategias para que ellas accedan a información. De hecho, va a cambiar esta situación crítica, ¿no? O estas causas que estaban afectando a que adopten la práctica de autoexploración de manos. Mientras que a este otro nivel la pregunta era, sí, pero para cambiar la cultura de prevención lo que tengo que tener es servicios, mayor disponibilidad de servicios de prevención, es decir, dónde van a ir a hacerse los exámenes, etc. No hay, solo hay por medio de campañas anuales es lo que se dan en este tipo de detección. Entonces, pero a nivel informativo era más viable para un primer nivel de atención, ¿no? Entonces, ahí hicieron el ejercicio de qué actividades se pueden desarrollar y pues se dieron cuenta de que era más factible técnicamente, institucionalmente y a nivel de recursos bajar a este nivel de medios, ¿no? Entonces al final te quedas con estas condiciones y dejas, por más que tú hayas hecho tu análisis de algo de problemas grande, complejo, etcétera, amplio, completo, hay un momento que tenemos que decir, ok, que sí voy a poder intervenir en función a estos criterios de análisis de viabilidad. ¿Ok?
Entonces, eso es el análisis de alternativas. Y luego esto ya, una vez que se ha priorizado, que se ha consensuado en el equipo, pasa luego a trabajarse para el análisis del árbol lógico. Acá les muestro un ejemplo de este análisis complejo de árbol de problemas. Se hizo este ejercicio de viabilidad, y si ustedes ven dónde están los ciclos, no se trabajó este tema porque era complejo su abordaje a nivel técnico, se necesitaba recursos humanos, ¿no? Entonces se va y parte de la resolución se puede hacer en una intervención. Preguntas, comentarios, aportes a toda esta primera parte del análisis del árbol de problemas, del árbol de objetivos y el análisis de viabilidad. Yo, doctora, hola. Por ejemplo, para nosotros hacer un análisis de problema, pues bueno, necesita muchas veces, depende mucho del problema y del expertise que tengamos en la materia para poderlo definir. Pero, por ejemplo, estrategias cuando tenemos un problema, pero realmente no sabemos identificar el contexto o todo lo que está alrededor del problema, ¿cómo podríamos delimitarlo? Mira, es importante por eso que este proceso es participativo. Tiene que desarrollarse a nivel del conjunto de actores involucrados. Por decir, si estás en un establecimiento de primer nivel de atención, este análisis del problema tendrían que hacerlos en talleres participativos con sus directivos, con los otros colegas de las diferentes áreas del mismo servicio, recoger, sondear algunas opiniones de la población que hace uso de sus servicios, ¿okay? De ahí vas a poder encontrar aquellos aspectos que son viables o no es viable, con disponibilidad de recursos, etc. Entonces, bien dices algo importante, la experticia, ¿no? Como te digo, a veces yo puedo ser metodóloga, es decir, ayuda a que tu diseño tenga sea lógico, pertinente, pero no manejo mucho la temática, ¿no? Entonces, pero para eso estoy trabajando en equipo con expertos que me van diciendo que el problema del cáncer se genera de esta forma, así se va produciendo el problema, si no intervenimos oportunamente, entonces estos ya llegan en las mujeres en un estadio ya avanzado, donde ya hay poco que hacer, te das cuenta. Entonces, es la construcción participativa para identificar eso, ¿no? Y es muy importante que se haga en ese proceso participativo es donde salen todos estos supuestos de oye, pero sabes que hay estos factores, la población, su aspecto cultural, sus creencias. Por ejemplo, si es un programa de donación de sangre, te dicen, uy, acá la mayoría de la población por un tema de creencias no va a ser viable, porque la mayoría son de X religión que no permiten el tema de la sangre, ¿no? De compartir y de donar. Entonces tú tienes que hacer ese análisis de contexto. No puedes simplemente ceñirte como temática, como expertise puntual. Pero esto se hace realmente en procesos participativos, incluso con talleres con la población afectada del problema, ¿no? Eso es lo ideal. Okay. Muy bien, muchas gracias. No siempre se da, no siempre participa. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Bueno, vamos entonces ya ahora a pasar a esta etapa de planificación, que es justamente donde sí usted va a desarrollar, hacer el ejercicio más adelante a nivel de grupo en los programas que luego les van a asignar, ¿no? Una vez que yo ya tengo identificado, entonces priorizado mi problema, paso a trabajar, a utilizar el marco lógico. Esta es una metodología que hay otras también, ¿no? Hace poco una amiga me compartía una metodología española, pero muy
de verdad dije, no quiero ni mirarla porque esto es mucho más práctico y lo usamos años ya y pues ayuda mucho para identificar que tenga lógica la acción que se propone. ¿Ok? Entonces, el marco lógico es una metodología de planificación. Toma en cuenta la secuencia lógica de una secuencia. Se le llama también la metodología del 4x4 porque de componentes, 4 filas. Hay un enfoque europeo que usa 5 filas de columnas. ¿Ok? Ya. Entonces, pero la más usada es la de 4x4. ¿Cuáles son las cosas? La jerarquía de objetivo. Pues, ¿dónde obtenemos la jerarquía de objetivos? Viene del árbol de objetivos, que es importante toda la etapa previa del análisis para poder luego construir lógica. Entonces tenemos 4 niveles. El fin es cómo contribuir al proyecto al problema que se espera resolver en el marco de un programa mayor, una política. No un proyecto para resolver el problema. Sí contribuye a reducir, por decir, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, pero es que un proyecto va a reducir la mortalidad. A ver, ¿quién me dice por qué no podríamos construir un proyecto que diga reducir la muerte materna? Porque las muertes maternas dependen de muchos factores, no nada más de uno solo. Exacto, ¿no? Entonces es multifactorial, hay problemas multifactoriales, entonces nosotros vamos a intervenir en una parte del problema y vamos a contribuir a que se pueda reducir, por decir, la mortalidad materna. Entonces, a nivel del fin siempre hay que tener cuidado, que es un objetivo que esperamos contribuir. No es que está nuestra responsabilidad. Si yo desarrollo este proyecto y se reduce contigo. Entonces, el fin es un objetivo en el cual no tenemos responsabilidad directa una vez ejecutamos una acción. A nivel de propósito, es el impacto, el producto de servicios vistos para lograr un cambio a este nivel. Entonces sí está bajo mi responsabilidad. Y yo dije, voy a reducir o voy a mejorar las prácticas del prenatal, ¿no? Entonces sí está a un nivel en el cual yo ya he visto el análisis de problemas, el análisis de viabilidad, que sí va a ser posible lograr eso de que las mujeres mejoren las prácticas del cuidado durante el embarazo. Para eso, ¿qué haré? Bueno, tendré que trabajar en educativo, tendré que también mejorar el acceso libre, mejor calidad del servicio en la sesión sanitaria, etcétera, ¿no? Entonces los resultados son productos o bienes recibidos por la población objetivo, ¿ok? Y a nivel de actividades son acciones que se requieren para lograr el resultado y el proceso. Hay una cadena, lo podemos dar luego un ejemplo más que nos ayuda mucho más a visualizar esto. ¿Qué cuidados hay que tener cuando trabajo la jerarquía de objetivos? Estos objetivos que están en diferentes niveles de fin, de propósito, resultado, actividad, sean específicos al problema, se puedan medir, sea de consenso, sea realista en costo y tiempo. Yo me puedo plantear un objetivo muy bien desarrollado, muy bien descrito, pero que lograrlo pues me implica
un periodo largo, es muy costoso, etc. Entonces también los objetivos que uno se plantea tiene que estar cuidando si es realista, viable a nivel de disponibilidad de recursos, de tiempos, ¿no? Y la temporalidad siempre es importante poner en qué periodo voy a lograr este cambio, a 1 año, a 3 años, a 6 meses. Por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia, se está generando muchos proyectos de emergencia sanitaria. Entonces nos piden hacer proyectos para 6 meses, 9 meses. Entonces tu jerarquía de objetivos tiene que estar en esa línea de qué voy a poder lograr en 6 meses, qué voy a poder lograr en 9 meses, ¿no? Entonces, es muy importante la temporalidad también tener en cuenta, ¿sí? Entonces, cuando es un análisis vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y siempre me estoy haciendo las preguntas. Por ejemplo, cuando yo vengo de un análisis arriba hacia abajo, a fin de mejorar, de contribuir a reducir la anemia, será necesario que propone. A fin de lograr que se mejoró el estamizaje de anemia, ¿qué resultado usted, no? Si tengo esto, y a la inversa, cuando hago el análisis a la inversa vertical, digo, si tengo este conjunto de actividades, ¿qué voy a lograr? El conjunto del resultado A, B y C, ¿qué resultado, qué propósito voy a alcanzar? Y esto, ¿a qué fin va a contribuir? ¿No? En ese análisis vertical, de arriba hacia abajo o a la inversa, vamos analizando si es coherente, ¿no? Si es lógico, la construcción de la jerarquía del objetivo. ¿Okay? Y acá tenemos un ejemplo. ¿Por qué es importante hacer el árbol de objetivos? Como vemos acá, tenemos acá el fin, que es disminución de la mortalidad de cáncer de mama. Vamos a contribuir en la disminución de la mortalidad. Nuestro propósito, mujeres con detección temprana de cáncer. ¿Okay? Y un resultado, mujeres con prácticas frecuentes de autoexploración. Entonces dicen, ok, el fin es lo que voy a contribuir, disminución de la mortalidad de cáncer. Mi propósito, mujeres con detección temprana de cáncer. Mi resultado 1, mujeres con de mama. De hecho, que hay los resultados. Un marco lógico no tiene un solo resultado mínimo, puede tener 2, pero tampoco puede tener 10, 15 resultados. ¿Okay? Lo que recomendamos por la experiencia es tener entre 3 a 4 resultados, no más. Y las actividades. ¿Y de dónde vino todo este proceso? Porque yo hice mi árbol de problemas, mi árbol de objetivos, luego hice mi análisis de alternativas y dije me voy a focalizar en este nivel de resultado con su paquete de actividades. Entonces, paso al marco lógico. Es como un ejercicio, bueno, está bien el árbol de objetivos y mi análisis de alternativas, ahora lo voy a usar a mi matriz de marco. Pero en ese ejercicio también sigue haciéndose esta pregunta, el conjunto de actividades que me va a lograr que yo logre que las mujeres tengan la práctica de autoexploración. Este resultado más 2 o 3 más que les he diseñado van a hacer que las mujeres tengan una detección temprana de cáncer de mama, se incremente. Si antes era la detección temprana 20%, que ahora se va a incrementar en 10%, es decir, y esto va a contribuir a la disminución de la mortalidad, según la teoría, el marco teórico de lo que es el problema de cáncer de mama. Me dice que cuando hay detección temprana, ¿no?, se nos reduce la mortalidad, la mortalidad por cáncer de mama. ¿Okay? Esta es la secuencia de por qué tenemos que trabajar todo el análisis, hacer un buen análisis, y esto ya nos facilita en el proceso. Y por ejemplo,
de cómo va esta secuencia. Por ejemplo, digo, ok, yo para hacer una intervención necesito insumos, dinero, recursos humanos, materiales, equipos, metodologías, tecnologías, porque estarían agentes involucrados en ello. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, ejecutar reuniones, entrega de servicios, provisión de consejería, entrenamiento al personal, alianzas estratégicas, convenios, etc., ¿no? Y, ok, todo este paquete de actividades debe darme resultados a corto plazo, por ejemplo, conocimientos, actitudes, habilidades, opiniones. Este conjunto de aprendizajes para el cambio de una práctica. Entonces, por ejemplo, ya conocer, pero luego yo espero cambios y prácticas, que tome decisiones, que se genere políticas, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Y este propósito va a contribuir a la resolución del problema, como bien dice acá, macro o de largo plazo en el aspecto social, en la salud, etc. Esta es una forma, por ejemplo, a mí también que me enseñaron, me ayudó mucho esta temática, porque a veces cuando uno construye la jerarquía de objetivos, no debo poner resultados, ¿qué pongo en propósito? Que me dicen que mal, y más color. Entonces es un poco ordenarnos en un primer nivel. Si yo hago este conjunto de actividades, genero conocimientos, actitudes, motivación, acceso, pero luego este conocimiento o este acceso, ¿a qué me lleva? ¿Qué me genera? ¿No? Entonces ahí se va dando la cadena de resultados. Las actividades me generan resultados a corto plazo, este resultado me lleva al propósito final de mi proyecto y este propósito va a contribuir al problema. ¿Okay? Miriam, la secuencia de la cadena. Miriam, Sí. te interrumpo un segundo. Mira, es que yo tengo algo que quisiera que tú nos aclararas, y también tengo un comentario ahorita que veo esta lámina. Lo que quisiera que nos aclararas está relacionado a que yo he escuchado muchas veces un debate sobre si cuando se hace esta definición de indicadores, se debería o no de poner un indicador a nivel de fin, dado que es un indicador que no depende directamente de tu programa, porque tú contribuyes a este elemento, pero no eres el responsable de este elemento. Entonces, no, eso es algo que yo quisiera que nos ayudaras a entender. Y lo que quería comentar a los alumnos es, fíjense cómo esta diapositiva es muy ilustrativa en términos de, vamos a pensar que lo que vamos a ver a lo largo de este curso son diferentes tipos de evaluación. Y estos tipos de evaluación están relacionados directamente con las actividades que Miriam me está presentando en esta diapositiva. Entonces, una evaluación de diseño, pues trataría de ver si está coordinado, es decir, una evaluación de diseño de hecho utiliza esta herramienta para poder entender si el programa está correctamente diseñado. Pero después, en nivel de actividades, podríamos hacer una evaluación de procesos. A nivel de resultados, podríamos tener una evaluación de consistencia de resultados, una evaluación de desempeño. A nivel de propósito, podríamos tener una evaluación tanto de resultados como de una evaluación de impacto a largo plazo a nivel de fin. Entonces, bueno, lo que quisiera nada más resaltar es, estas clases que estamos tomando son esenciales para que después, es como si fuera una especie de tablero estas clases, en el que después vamos a ir colgando los diferentes tipos de evaluación que se pueden hacer a lo largo del programa. Y si se fijan, el cuadro de hasta abajo, azul, que dice monitoreo y evaluación, este es un cuadro transversal a todo el proceso de un programa. Entonces, bueno, nada más quiero resaltar la relevancia que tiene estas 4 clases que estamos teniendo para el resto del semestre. Gracias, Miriam. Ok. Bueno, respecto a la pregunta si el fin debe tener indicador, realmente lo que el fin no es responsabilidad como ejecutores de un proyecto o un programa,
no debería, y así lo recomiendan algunas, sobre todo fuentes financieras, ¿no? Pero hay algunas cooperantes sí piden que se incluya el indicador en el fin, aún que no vamos nosotros a medir eso, pero sí piden. No, ahora, en los programas del Estado, sí, visto que también incluyen el que, bueno, a nivel de Estado, de alguna manera, ellos a través de los, por ejemplo, las evaluaciones de impacto que hacen, podrían sí medir esos indicadores, ¿no? Entonces, hay una corriente que dice, no necesitamos colocar indicadores de fin, no, sobre todo cuando viene financiado por la cooperación internacional. Yo a nivel de programas de Estado, sí se incluyen una eléctrica. Bueno, ellos pues los recursos, luego hacer una evaluación de impacto, pues ya es carísimo, tener ciertos créditos durante toda la implementación, incluso del proyecto, tener en cuenta hasta su población de control luego para medir el impacto, etc., ¿no? Pero ahí estamos, en esa disyuntiva, si va o no va. Entonces, hay financieros, algunas europeas que te piden también, sí, no lo vas a medir, pero quiero saber a qué indicador vas a contribuir, ¿no? Y a eso, ahí va el tema de indicadores a nivel de fin. No sé, y aquí tiene otro comentario. Yo he hecho muchas evaluaciones y no he presentado ninguna propuesta sin indicador de fin. Entonces yo creo que depende un poco más de la financiera, pero el fin es el indicador que amarra el programa con la política. Porque si tú dejas el fin, no sabes a qué política está contribuyendo tu programa. Entonces va a depender un poco de la financiera, pero en realidad esto no significa que tú vas a evaluar el fin, porque evaluar el fin es muy complejo. Pero si tú evalúas el propósito, puedes en alguna medida hacer una estimación en qué medida el propósito va a contribuir al fin. Pero poner indicador para el fin, cuando uno está evaluando un programa, es importante. Claro que si la financiera realmente no lo pide, pues no es necesario de poner, pero si tú no pones el fin en el marco lógico, entonces ya no es tu matriz de 4x4, sino es una matriz de 4x3, y entonces ya no estás hablando de una matriz de marco lógico, estás hablando de una matriz, pero que no es marco lógico, porque para el marco lógico es cuadrado, lo que les dijo Miriam, es 4x4. Tú le puedes aumentar casillas, pero no le puedes disminuir. Entonces sí es muy importante que piensen a nivel de fin. A veces el fin es complicado plantearlo, no es sencillo, por eso es que esto no es sencillo hacerlo, pero sí es importante que ustedes tengan, digamos, como lo teórico, ¿no? En la práctica ya ustedes van a encontrar muchas cosas. En la práctica van a encontrar un marco lógico que no es marco lógico y un fin que no es fin, y que les van a pedir que ustedes lo evalúen. Entonces ahí ustedes tienen que arreglarlo, pero teóricamente ustedes deberían proponer un fin para ver cuál es la política a la cual está contribuyendo su programa. Si los TDR les dicen no coloquen fin, pues entonces ustedes harán lo que los TDR dicen. Entonces depende, como dice Miriam, de la financiera.